Muy buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, doctor. Bueno, chicos, vamos a dar inicio ya. Muy Doctora buenas Joana, noches. buenas noches. Es un gusto para mí presentarles al doctor José Chamba. Doctor, nos va a ayudar con una encuesta sobre la solución de conflictos. Doctor, por favor, si se puede presentar, muy amable, gracias. Muy amable, estimada Jenny, pues, estimados compañeros, podría decirlos, ustedes saben que en la actualidad, pues, el tema del que estamos viviendo con esta situación que estamos pasando, pues, esta época de pandemia para nosotros ha sido muy complicado y pues de ahí que tener nosotros un criterio de decir compañero o compañera a la otra persona, pues, se hace como que se forma un lazo de amistad, ¿no? Un lazo de cierta manera de competencias para nosotros poder, a veces poder coordinar y llegar a acuerdos. En este caso, pues yo soy docente de la Unidad Educativa Fiscal Luxemburgo. Mi nombre es José Chamba y pues como experiencia podría decirles que vengo trabajando alrededor de 15 años en esta noble institución y también desempeñándome como docente. Entonces, dentro de estas actividades, pues tengo el agrado de decir que Jenny ha sido una de mis alumnas y pues agradecerle sobre todo de manera especial por haberme invitado a este foro y poder de pronto contribuir con ustedes en alguna situación en base a mi experiencia y en base a lo que nosotros podemos pues a veces vivir diariamente, ¿no? Entonces, de mi parte, pues agradecerles por esta invitación a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante dar una solución a los conflictos interpersonales en el interior de las organizaciones? Ya, a ver, como ustedes saben, pues dentro de toda institución siempre va a haber conflictos, ¿cierto? Incluso, bueno, yo venía analizando el título de la encuesta que estamos trabajando y justamente veía que ustedes están siguiendo la carrera de trabajo social. Entonces, al darme cuenta, pues, de que trabajo social implica que somos una sociedad, ¿cierto? Y como sociedad, pues, la matriz nuestra o la base es la familia. Entonces, entender que dentro de la familia, pues, existe conflictos, fuera de la familia existe conflictos, pero si nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, desde casa, desde esa parte, pues, lo que hacemos es crear entes o personas, en este caso, con esa capacidad de resolver conflictos. Entonces, ¿desde dónde viene? Pues, yo lo diría desde casa, ¿cierto? Es importante entender que los conflictos, si nosotros los aprendemos a solucionar desde casa, pues cuando nosotros llegamos a un estado profesional, a un ambiente laboral, pues es mucho más fácil para nosotros poder solucionar. Y de que va a existir conflictos, pues siempre va a haber conflictos, ¿cierto? Entonces, yo considero que debería ser eso, ¿no? La importancia radica en que nosotros debemos primero, pues, enseñar a resolver estos conflictos. Sí, esa sería la importancia. Y obviamente cuando nosotros resolvemos estos conflictos o tenemos esa capacidad de resolver conflictos, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente tener una vida un poco más llevadera. Sí, es justamente lo que pasa a veces en nuestras familias. Cuando nosotros en nuestra familia tenemos un conflicto, ¿qué es lo que hacemos? Pues si lo sabemos manejar, si lo sabemos solucionar, pues obviamente esta situación se va a hacer más llevadera y pues por ende nuestros conflictos no van a llegar a extremos, ¿cierto? Eso considero que debería ser la importancia de por qué. Doctor, ¿cuáles son los modelos más utilizados para la solución de conflictos en las organizaciones? Ya, verán, dentro de los modelos, pues, bueno, yo había situado, o mejor dicho, diría que los propondría de la siguiente manera, ¿no? Primero, pues nosotros sabemos que existen de 3 a 4 modelos que nos pueden ayudar a veces a nosotros a solucionar conflictos, ¿ya? Pero dentro de estos modelos, pues nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, entender que nosotros no podemos ser totalmente complacientes con la otra persona, ¿cierto? Entonces, justamente ese es uno de los modelos en los que cuando nosotros somos complacientes, ¿qué es lo que hacemos? Abandonamos nuestras fortalezas, nuestras necesidades para que el conflicto no sea solo entendido desde mi punto de vista, sino que desde el punto de vista general, tanto de la una persona como de la otra, ¿cierto? Muchas veces también nos topamos con un estilo en el que podríamos decirlo que es evasivo, en el que simplemente nosotros ignoramos, somos indiferentes ante la situación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pasa esta situación, el conflicto en vez de ser solucionado, empieza a hacerse mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, hasta que llega un punto en el que realmente es complicado tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que ese sería un segundo estilo, ¿no? La parte evasiva.
Tenemos también el comprometido, pues en el que nosotros por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos buscar una solución, ¿cierto? En la que tratamos de satisfacer las necesidades de todos y llegar a un punto medio. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Formamos compromisos, establecemos compromisos para que tanto la una parte como la otra parte y el mediador, que es el punto intermedio, pues obviamente tenga una idea clara de dónde y hasta dónde queremos llegar, ¿cierto? Luego, pues nosotros tenemos un estilo colaborativo en la que siempre nosotros buscamos una solución. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues simplemente satisfacer a todas las partes y no solo llegar a un punto medio. Es decir, que todas las partes sientan al final del conflicto una satisfacción y que no sea solo como de pronto por compromiso, decir, ah, bueno, ya me voy a deslindar de esta situación y pues listo, se acabó el problema y no pasa nada más. Pero no, la idea es de que en esta parte, al menos en este punto, nosotros lleguemos a un acuerdo en la que todos salgamos ganadores, es decir, tanto parte mediadora como las dos partes en conflicto. Y pues nosotros también tenemos una que es competitivo, ¿no? En la que se toma una postura firme, obviamente, y se niega a veces a la perspectiva de los demás. Es decir, muchas veces cuando somos autoridades o cuando somos docentes, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros creemos que nuestra palabra es la que se debe imponer y simplemente pues trabajamos desde esa manera, ¿cierto? Y no le damos chance a la otra persona que también de su punto de vista o que de pronto también presente una solución. ¿Sí? Entonces, no debería ser así, como les mencionaba. La idea de estos, de resolver un conflicto, pues obviamente es en la que todos logremos ganar de cierta manera. Ujú. ¿Cuál es la mejor forma de negociar para resolver conflictos? Ya, dentro de las formas de resolver conflictos, bueno, lo primero que yo considero, pues debería ser eh, tratar de mantener la calma, ¿cierto? Creo que ese es uno de los factores muy importantes en la actualidad. Como les decía, nosotros estamos justamente pasando un tema de que estábamos encerrados y creo que eso ha alterado en muchas maneras eh, parte de nuestra personalidad y no solo la nuestra, sino que de todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Estamos como que a la defensiva, estamos como que a la que cae, como quien dice, ¿cierto? Y la idea de, pues, de resolver un conflicto, pues no es esa, porque si a veces decimos, ah, no, es que si él me dice algo, pues yo agredo de la misma manera o reacciono de la misma manera. Entonces, lo importante acá, uno de los primeros pasos que yo siempre les digo, chicos, a los míos en especial, a ver, chicos, vamos a calmarnos. Tratemos de calmarnos un poco, vamos a bajar un poco el tono de voz, ¿cierto? Y una vez que pues nosotros mantenemos esa calma, logramos tener esa calma, pues ¿qué hacemos? Buscamos un factor mediador, buscamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Pero para llegar a eso, pues, ¿qué hacemos? Pues conversamos un poquito, ¿no es cierto? Con todos los implicados. A ver, entonces escucho a la una parte, escucho a la otra parte y trato de entender qué es lo que está ocasionando ese conflicto. Una vez que nosotros hayamos identificado el conflicto, pues nosotros ¿qué hacemos? Nos marcamos una parte clara que vendría a ser un objetivo, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que vamos a lograr? Y les ponemos pues muy clarito a las dos partes, ¿no? Miren, tenemos el conflicto y la idea de esto es, este es el objetivo, ¿sí? Una vez teniendo nosotros el objetivo, pues empezamos a hacer negociación, ¿cierto? Como ya escuchamos a las dos partes, pues bueno, a ver, ahora sí, negociamos. ¿Qué es lo que usted pide? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Cierto? Y una vez pues que nosotros hayamos logrado hacer esta negociación y buscar las posibles soluciones, pues nosotros no nos podemos olvidar de que ya, chicas, listo, se acabó el tema, sino que luego tenemos que hacer un seguimiento, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Resolvemos, conversamos, llegamos a compromisos, establecemos objetivos y todo, pero resulta que al final, luego de la firma de conflictos, qué sé yo, no hay un seguimiento y resulta que posteriormente a veces sí siguen habiendo estos altercados, ¿cierto? Entonces es importante que al final se haga este seguimiento, ¿sí? Hasta que, obviamente, las dos partes que están en este caso involucradas, pues definitivamente hayan solucionado estos conflictos que existen, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Qué factores Muy facilitan buenas y noches. cuáles dificultan la negociación y por lo tanto la solución de conflictos entre las personas? Ya, a ver, dentro de los factores, pues chicas, nosotros tenemos algunos, ¿no? Y dentro de esos, nosotros, ustedes se darán cuenta, jóvenes, estamos viviendo en una situación caótica el país, ¿no? Y lo primerito es no reconocer cuál es el problema, ¿cierto? Sabemos cuál es lo vemos por ahí a medias, pero no reconocemos realmente cuál es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, sí, bueno, digamos, ponemos el ejemplo de la delincuencia en la actualidad, ¿no? Todo el mundo conocemos cuál es el problema. Sí, sabemos que el conflicto que nos está afectando a todos los ecuatorianos realmente es ese, ¿no? La delincuencia. Pero pese a que nosotros conocemos, pues no lo tomamos como tal.
no lo trabajamos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo conozco el conflicto, pero si no lo trabajo como tal, pues simplemente es como que yo lo ignorara, ¿cierto? Bueno, obviamente también a veces nosotros tal vez pretendemos y decimos, digamos que tal X provincia, X ciudad está viviendo el conflicto, pero muchas veces no analizamos los factores de qué es lo que le está llevando a esta provincia a tener tanto conflicto, ¿no? Entonces muchas veces, tal vez por falta de recursos o por falta de interés, ¿cierto? En resolver verdaderamente el conflicto, porque miren que yo les pongo un ejemplo así muy facilito, ¿no? Digamos cuando hubo el paro y todo esto, ¿qué es lo que pasó? El gobierno pues movilizó gran cantidad de personal militar, personal de policía, y miren que, o sea, todo por interés personal, ¿qué hace? Lo que hace es resolver, ¿cierto? Pero para beneficio personal. Pero miren, conociendo no sé, se me ocurre a mí, la misma situación de que están viviendo algunas provincias, ¿por qué no hace la misma movilización, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, miren que, o sea, conocemos el problema, pero no lo provocamos como tal. Entonces, lo primerito, como les decía, el no reconocer las causas del conflicto, pues sí, o sea, porque no es que solo está el conflicto ahí, yo tengo que reconocer qué está causando eso, ¿sí? Posteriormente, pues obviamente no juzgarlo o etiquetarlo de alguna manera al conflicto, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, esto está pasando aquí, está pasando en Guayaquil, está pasando en Quito, y listo. Pero no, pues, no trabajamos a fondo. Entonces, sería importante que nosotros, antes de simplemente dar qué sé yo, juzgar o etiquetar qué es lo que está pasando, pues nosotros deberíamos, como les decía anteriormente, eh, tratar de buscar las causas bien profundas de lo que está causando esto, ¿no? Luego, pues obviamente escuchar a todos, ¿no? Una escucha activa para la resolución de conflictos, ¿sí? Porque muchas veces citamos a la resolución de conflictos, pero ¿qué hacemos? Pues capaz que simplemente lo hacemos por compromiso, pero no escuchamos activamente. O una cosa es escuchar y otra cosa, pues la escucha activa que realmente me va a llevar a mí a identificar cuáles son los factores que están haciendo que este conflicto surja, ¿no? Y de ahí que a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente por solucionar un conflicto, llenamos un documento, hacemos la firma de alguna situación, pero muchas veces hay algo más adentro, ¿no? Entonces sí es importante que la escucha no solo sea activa, porque ustedes al ser trabajadores sociales que están en este punto, pues lo importante es que se haga eso, ¿no? Se escucha activa. Muchas veces cuando alguien le comenta a usted algo, a usted le está dando una pauta, a usted le está dando cierta información que está escondida, pero usted tiene que estar atento a descubrir qué es lo que está ahí, ¿sí? Para que obviamente usted en base a eso, también usted tenga un poco de argumentos para resolverlo o identificar de pronto algún problema, ¿cierto? Porque muchas veces no solo es el problema entre las dos personas, sino que a veces implica que esto viene de más atrás, ¿sí? Y bueno, obviamente mantener las percepciones interpersonales erróneas, que también es importante. A veces nosotros pensamos que eh, no sé, alguien nos dice algún comentario por ahí y venimos con ese comentario de la persona y ya nos hacemos una idea pero no es lo correcto, ¿no? Porque nos dicen, sabes que fulanito de tal es así, y de pronto si te vas a solucionar el conflicto con esta persona, pues ten cuidado. Entonces, como que nosotros ya nos disponemos para esa situación. Pero, ¿por qué no a veces logramos llegar al objetivo final? Porque justamente no hicimos el paso anterior, ¿no? Que es tener una escucha activa. Simplemente nos adelantamos y nos dejamos llevar ya por el comentario, porque ya nos dieron una visión de pronto errónea, ¿no? Luego, pues, tener abiertos los canales de comunicación. Nosotros sabemos en la actualidad, tenemos muchos canales de comunicación, ¿no? Dentro de esos canales de comunicación, pues, o sea, no implica que, no me refiero a que de pronto ustedes usen el celular o utilicen, qué sé yo, redes sociales, no, más bien, lo que yo me refiero es que las comunicaciones que ustedes a veces la pueden hacer es acercarse, vivenciar lo que está haciendo la otra persona, ¿cierto? Trabajar de pronto en alguna actividad con la otra persona, ¿ya? Y de pronto, pues eso también les va a dar a ustedes pautas, ¿ya? Porque si yo solamente voy a seguir el caso desde mi despacho, desde mi oficina, pues tampoco estoy haciendo un trabajo claro, ¿no? La ideal es que nuestro canal de comunicación sea abierto desde el punto, obviamente, en donde está pasando el conflicto. Y para ello, ¿qué es lo que hago? Pues yo me acerco, yo trabajo con ellos, yo interactúo con estas personas, ¿cierto? Entonces, pues son canales que nosotros nos van a permitir tener abierto un poquito más y tener más que nada más claro qué es lo que pasa realmente, ¿sí? Y pues bueno, también nosotros podríamos decir que negarse a cambiar a veces, pues cuando tenemos dos partes en conflicto, si yo no quiero o si yo no estoy dispuesto a cambiar, si yo no estoy dispuesto también a ceder un poco, ojo, no es que yo voy a ser complaciente con la otra persona, pero sí tengo que tener esa parte, esa buena actitud, esa buena predisposición para cambiar, ¿no? ¿Sí?
Entonces no puedo estar simplemente esperando que si yo llego a un acuerdo y a los 2 minutos rompí el acuerdo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros en la institución educativa nos pasa bastante con los chicos, ¿no? Resulta que con ellos se trabaja, se firma compromisos y a los 2 minutos se agarran de los pelos, como quien diría. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o sea, esa actitud a negarse a resolver el conflicto, pues también es como que parte de nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? Luego, pues nosotros también, un factor, pues, así como que diríamos, bien fuerte es el tener este tema de que echar la culpa a la otra persona. Y no reconozco lo que yo hago, no reconozco lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces yo digo, es que esa persona, pero si ya analizamos, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago para que se detone este conflicto? Entonces sí es importante reconocer, pero tampoco solo echarle la culpa a la otra persona, ¿cierto? Pues entonces yo podría decir que dentro de la pregunta que me hacían, ¿qué son los factores que facilitan? Pues serían esos, ¿no? Como les decía, primero reconocer y más que nada partir de ahí y sobre todo hacer un seguimiento también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tal vez no nos permita a nosotros pues resolver un buen conflicto? Pues yo, como les decía, el negarse primerito, ¿sí? Y lo otro pues a veces reconocer que nosotros en nuestra sociedad tenemos derechos como tales, pero el hecho de que tengamos derechos no implica que nosotros pues por tener derechos, confundamos esos derechos con, a veces, nosotros creemos que nos merecemos todo, ¿cierto? No es así. Aparte de que nosotros tenemos derechos, pues también tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Entonces, para ello, pues nosotros siempre por ejemplo, se me ocurre dentro de las instituciones, siempre es bueno o importante tener clarísimo las normativas, ¿cierto? Tener un código de convivencia que nos faciliten a nosotros resolver estos conflictos. ¿Cierto? Porque ustedes saben que, bueno, al menos en las instituciones educativas tenemos la LOEI, ¿ya? La LOEI es quien nos guía a nosotros para saber cómo actuar dentro de las instituciones educativas. Y también, pues, nosotros conocemos los derechos universales que tenemos dentro de la actualidad, ¿ya? Pero no está todo ahí muchas veces. Entonces, cada institución educativa siempre debe contar con un manual, con un código de convivencia, como su nombre lo indica, pues, que permita convivir, que permita normar en cierta manera ciertas situaciones que de pronto en la ley no están claras o que de pronto por ahí se nos pueden pasar, ¿cierto? Entonces, considero que por ahí iría el tema de qué situaciones nos ayudan y qué situaciones, pues, no nos van a ayudar, ¿no? Gracias. Doctor, ¿cómo afectan los conflictos en el trabajo diario? Bueno, pues ustedes saben que, como les mencionaba, yo les hacía al inicio la relación. Nosotros como familia, pues la sociedad es la base, ¿no? Y cuando una familia está rota, pues ustedes saben que obviamente, pues justamente lo acabo de decir, la familia se destruye, se rompe, ¿no? Entonces, si lo llevamos un poquito al ámbito laboral, pues justamente, compañeros, yo podría decirles que eso, ¿no? Al ser una organización, al ser una familia, porque se debería sobreentender así, ¿no? Que la empresa, la organización, la institución es una familia y que debemos cuidarla como tal. Entonces, si una parte está quebrantada, pues obviamente toda la empresa, toda la familia, toda la institución se destruye. Entonces, el no poder resolver conflictos, pues, o sea, implica que nuestra empresa, nuestra institución va a dar muy malos resultados, va a dar muchos malos problemas que nos van a acarrear a la larga y pues esto cuando no se soluciona, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente agigantar un poco y pues a la larga se destruye, ¿no? Entonces, eso. Ujú. Doctor, buenas Gracias. noches. ¿Usted qué es lo que se debe de hacer un trabajador social para resolver un conflicto en una organización? Ya, ¿qué es lo que, como les mencionaba, chicos, qué es lo que hace justamente un trabajador social? Eh, Miren, yo les decía, ¿no es cierto? Es importante que nosotros no solo sirvamos de mediadores, sino que también guiar de forma ordenada, ¿sí? Entonces, yo les hablaba y les decía, miren, es importante que dentro de las instituciones exista un código de convivencia, pero dentro de este código de convivencia, no solo hablo de la institución educativa, ¿no? Sino también de empresas, sino también de instituciones, en fin. Pero ¿qué es lo que debe haber ahí? Debe existir un orden, ¿no? Entonces, el trabajador social, ¿qué es lo que hace? Como le decía, dar un seguimiento, pero ese seguimiento debe ser de forma ordenada, ¿cierto? Sistemática. Obviamente obedeciendo también a metodologías para justamente las cuales ustedes están en este momento estudiando, ¿no? Porque es que, a ver, hay muchas metodologías que a nosotros nos van a ayudar a facilitar la resolución de conflictos, ¿no? A descubrir y hacer obviamente un seguimiento, porque les decía, si es que yo como trabajador social no hago un seguimiento,
pues el trabajo es en vano, el trabajo está perdido, ¿no? Entonces eso podría ser, mejor dicho, debe ser. Ujú. Consulta que tenemos es ¿cómo afectan los conflictos en el trabajo diario? Ya, a ver, pues vamos imaginando que nosotros, una persona normal, digámoslo así, con todas sus capacidades, con todos los miembros del cuerpo, pues trabaja, digamos, a un 50% dentro del campo de la educación física, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasaría si esta persona tiene un accidente? Díganme usted, ¿qué pasaría si esta persona de pronto pierde el brazo o pierde la pierna? Ser un docente de educación física, ¿qué implica? Implica que realmente no va a poder resolver su trabajo, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los conflictos. ¿Qué es lo que pasa si yo presento un conflicto hoy día? ¿Sí? Si no logro resolver ese conflicto, pues obviamente los objetivos planteados por la empresa no van a poder ser cumplidos. Entonces, así de fácil, ¿no? Si usted al diario, al día, presenta un conflicto y si no logra resolverlo, pues simplemente los objetivos no se cumplen. Nosotros sabemos en la actualidad que toda empresa, toda institución, toda persona está medida por un objetivo, ¿ya? Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de resolver objetivos, tratando de cumplir objetivos. Pero si una parte está dañada, si una parte no está funcionando, esos objetivos simplemente no se cumplen. Doctor, de parte de mis compañeros y mía personal, agradecerle infinitamente su colaboración. Muchísimas gracias por su aporte. Bien, estimados jóvenes, como les decía, para mí es grato, pues, qué chévere poder haber compartido este espacio. Tal vez nosotros como docentes o como personas que llevamos ya un buen tiempo de experiencia, a veces nos sirve un poquito, ¿no? Y podemos contribuir con ustedes. Pues entonces, pues para mí también una vez más agradecerles por la participación y más que nada por la invitación, estimada Jenny. Mis jóvenes, para mí grato saber que siguen adelante y pues que contar con especialistas como ustedes, ¿no? Porque lamentablemente en la actualidad nosotros, les decía, estamos tan enérgicos a los cambios, enérgicos a las situaciones. Entonces ustedes desde su campo, ¿qué es lo que hacen? Pues ayudarnos a entender muchas veces, ¿no? Ayudarnos a resolver estos conflictos que muchas veces no son solamente de sociedad, sino que a veces son personales. Y gracias, estimada Jenny, gracias, jóvenes,